Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Espero que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, es una persona a quien yo quiero en lo particular. Y pues bueno, él es el magistrado José Luis Ceballos Daza, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma institución académica. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial Federal y, como les comentaba, además de haber sido secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, instructor y coordinador general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente es magistrado del mismo Tribunal Electoral por cuanto a la Sala Regional Ciudad de México. Querido magistrado, bienvenido a Luchando por la Justicia de Limer Radio. Muchísimas gracias, Jessica. Qué gusto estar aquí en tu programa, Luchando por la Justicia, que me parece muy interesante porque nos das la oportunidad de venir a platicar con la ciudadanía temas que debemos conocer y que están en la mesa de análisis en nuestro día a día. En esta ocasión, pues, es muy valioso la invitación para poder participar contigo y con tu auditorio, en tanto que, como ustedes saben, pues estamos a unos meses que se lleven a cabo tanto procesos electorales en el país y próximamente en el año 2024, otra vez el proceso más grande que siempre decimos lo mismo, pero que es muy importante saber que cada vez hay más elecciones en nuestro país y que los procesos electorales alcanzan mayor dimensión. Debemos reconocer que el año anterior fue un año complicado en la lógica de la interacción política entre los órganos del Poder Judicial y los órganos el órgano del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Sabemos que la relación entre los poderes es algo sumamente importante, pero también sabemos que cada vez más ese principio de división de poderes pues ha tenido que entrar en una lógica de complementariedad, es decir, cada vez tienen que ir interactuando más los poderes del Estado. Es por eso que yo elijo el tema de derecho parlamentario y justicia electoral. En esta dinámica que se presentó en el año anterior, pues el Poder Judicial y particularmente el Tribunal Electoral fue materia de mucha observación en el plano nacional. Sabemos la contienda que se dio a través de diversas marchas, a través de una reforma política y diversos acontecimientos que pusieron en entredicho de algún modo la actividad del Poder Judicial. Y yo recuerdo que en aquella ocasión pues la materia electoral centró mucho su análisis en la lógica de la organización electoral. Creo que la actividad del Instituto Nacional Electoral, hay que decirlo, es mucho más conocida por la ciudadanía y por ende el tema se centró ahí, en la defensa del Instituto Nacional Electoral. Pero pocas voces resaltaron cuál es el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es a donde yo me quiero enfocar, porque creo que en muchas ocasiones el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial está un poco más distante de la ciudadanía. Debemos saber que el Tribunal Electoral, desde su creación, ha seguido una evolución constante en el orden constitucional, a pesar de que en el año 2002 un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no resultaba dable que el tribunal hiciera interpretación de leyes electorales a través de una lógica de interpretación conforme, a través de una interpretación muy solvente de los derechos fundamentales. El tribunal alcanzó en el artículo 99 de la Constitución la posibilidad de inaplicar leyes electorales, con lo cual se erigió como un verdadero tribunal constitucional, y eso me parece muy importante.
Pero no solo eso, no solo el matiz constitucional fue lo valioso. A lo largo de la interpretación del Tribunal Electoral ha habido un enriquecimiento fundamental de su interpretación. Asuntos relacionados con género, con comunidades indígenas, con pueblos originarios, con personas discapacitadas, con menores de edad, con personas de la comunidad LGBTIQ+. Realmente el mosaico de protección que ha tenido el Tribunal Electoral ha sido muy amplio. Y eso es lo que es muy importante que la ciudadanía sepa. Es un tribunal que busca ser cercano con la sociedad. Y justamente este punto me parece importante porque constantemente como ciudadanía o como personas en lo general, luego vemos a nuestras autoridades, en este caso que es el Tribunal Electoral, y en términos generales muy distantes de lo que pasa en el día a día. Y bien nos está refiriendo que la participación no solamente a nivel político, sino también desde otras perspectivas, por ejemplo, los cambios constitucionales, etcétera, es que nos vemos inmersos todo el tiempo y que es importante que nosotros seamos cercanos a lo que está ocurriendo, no solamente desde la óptica política, sino también lo que se hace desde esta justicia electoral en otras materias, por ejemplo, como nos comentabas, estos grupos históricamente discriminados y que se han tenido importantes avances en materia de género, por ejemplo, en participación de estas diputaciones migrantes, o que también tenemos a diputaciones de personas con discapacidad y personas, además de personas indígenas, bueno, también de otros sectores de la población que justamente permiten visibilizar estas necesidades de manera más cercana. Pero hablaste de un punto muy importante, de una reforma que permitió al Tribunal Electoral poderse pronunciar sobre la constitucionalidad o la no constitucionalidad de diferentes artículos o criterios. Platícanos un poquito de qué va y si esto puede repercutir ante los constantes cambios que hemos visto de cara a una eventual reforma electoral. Sí, definitivamente. Afortunadamente, el contexto constitucional actual en materia electoral está diseñado a partir de dos grandes enfoques, dos grandes aristas. Por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 105 constitucional, fracción segunda, cuenta con las acciones de inconstitucionalidad, que son medios de impugnación a través de los cuales se pueden impugnar las leyes electorales. Las leyes que van a regir los procesos electorales. Pero generalmente estas acciones tienen requisitos de legitimación muy complejos. Tienen que ser promovidos por el 33% de las cámaras, por la Fiscalía Nacional, por la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, realmente esa accesibilidad es muy compleja en la lógica de las acciones de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional, en esta facultad que les comentaba del artículo 99, cuenta con la posibilidad de inaplicar leyes a casos concretos, impugnados por ciudadanos y ciudadanas en general, que pueden hacer valer sus derechos de cara pues, al proceso electoral, de cara a sus derechos fundamentales de votar, de ser votado, de asociación política, en general de participación al seno de su partido político, por ejemplo. Son una gama muy compleja y es una forma distinta de entender el constitucionalismo, ¿no? Creo que debemos dejar atrás esa visión del constitucionalismo que era un núcleo cerrado, un núcleo jurídico demasiado formal. Hoy el constitucionalismo, creo, lo tenemos que entender como un constitucionalismo vivo, en donde los derechos de estos grupos, de estas personas que están en una desigualdad en la sociedad, tienen que ser objeto de reconocimiento y tienen que ser objeto de una defensa real ante los tribunales. Entonces, es por eso que yo lo primero que quería resaltar es que ese es el Tribunal Electoral. Es un tribunal cercano, es un tribunal incluyente y es un tribunal que busca el equilibrio en la democracia, entendiendo que la democracia la formamos todos.
¿no? Y justamente en esta parte, alguna vez tuvimos a otro invitado que nos explicaba que la Constitución debe ser más próxima a todas las personas, que no se debe quedar en un mero documento, en un mero texto, en palabras lejanas y poco vívidas o poco cercanas. Por ejemplo, el acceso a la justicia pronta y expedita, el poder garantizar diversos derechos humanos a todas las personas, y que esta cercanía al derecho constitucional, o en este caso a la Constitución, pues muchas veces se tenía que ver reflejada en las sentencias, porque al final del día, si una sentencia podía ser muy bien estructurada y realizada, pero que si no había un cumplimiento o un acatamiento a esta, iba a ser letra muerta y por lo tanto pues se iba a quedar en este mismo contexto, poco accesible a la población. Pero querido José Luis, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve, no le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos a un súper invitado, quien es el magistrado José Luis Ceballos Daza, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente en la Sala Regional de la Ciudad de México. Y bueno, querido magistrado, también quisiera que nos platicaras en esta parte de este programa cómo va el tema del derecho parlamentario y esta relación o este contexto que se tiene con la justicia electoral. Jessica, me pareció muy importante tocar este tema. Ya hablamos en el segmento anterior de la visión que tiene el Tribunal Electoral de la defensa de derechos fundamentales. Pero bueno, también hay que reconocer que en el contexto político esa defensa de derechos fundamentales se encuentra valladares y situaciones muy complejas de frente, ¿no? El año anterior se vivió una dinámica muy interesante en la lógica de la jurisprudencia del Tribunal Electoral y la reforma constitucional, que también tocó algunos temas en oposición a lo que establecieron esas jurisprudencias. Mira, por ejemplo, en el ámbito parlamentario, desde el año 2013, y como una tradición en la lógica de la justicia electoral, prevalecía la jurisprudencia 34 del 2013, que dice, nada más voy a leer el título: derecho político electoral de ser votado, su tutela excluye los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario. Y sin duda, esta jurisprudencia pues tiene una lógica fundamental, el respeto férreo al principio de división de poderes. Sin embargo, la evolución jurisdiccional que fue llevando a cabo el Tribunal Electoral ha ido permitiendo entender que en ocasiones, también en el ámbito parlamentario, puede darse la vulneración a derechos políticos electorales. Lo que pasa es que la frontera no es sencilla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elaboró la jurisprudencia 2 del 2022, muy reciente, que lleva por título: actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación de la ciudadanía. ¿Qué nos está diciendo esta jurisprudencia? Bueno, que hay determinados actos que por su naturaleza sí pueden ser susceptibles de una defensa jurisdiccional. Se dio esto en el contexto de participación en comisiones legislativas, donde por determinados actos del Congreso se anuló la posibilidad de un partido político que tuviera representación en un determinado Congreso, y entonces emergió este criterio jurisdiccional. Vino momentos después, días después, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y se estableció que sería improcedente el juicio de la ciudadanía cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, emitido por sus órganos de gobierno,
gobierno como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. Fíjate qué interesante, lo que pasó fue que entramos en una dinámica de oposición entre lo que establece la jurisprudencia de la Sala Superior y lo que establece la legislación. Pero lo interesante es que en materia electoral, el dinamismo de las normas y sobre todo posteriormente a los procesos electorales, siempre se da una dinámica de reforma. El problema aquí es que la reforma tocó fibras fundamentales del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ya reflexionar ahí, porque queda mucho en el terreno de la interpretación judicial qué aplicación debemos darle a esta dinámica constitucional electoral. Creo que está en manos de juzgadoras y juzgadores entender cómo aplicar este choque de interpretaciones que nos da, por un lado, la jurisprudencia del tribunal y, por otro, la posición que sostienen los órganos legislativos. Sabemos que los órganos legislativos pues lo hacen en la lógica de defender la inmunidad parlamentaria, de defender también ese principio de división de poderes, pero también debemos entender que la interpretación del Tribunal Electoral ha identificado algunos segmentos que merecían una tutela especial. Está en la tarea de los jueces y juezas darle una aplicación correcta a estos preceptos sin vulnerar los dos principios en juego, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y a la vez la defensa, por supuesto, que debe de seguir existiendo del derecho parlamentario. Y realmente en este contexto quisiera, no sé, preguntarte, porque recuerdo que anteriormente, por ejemplo, el tribunal empezó a sacar criterios en materia de paridad para los cargos públicos y representación política de las mujeres. Y que si bien antes era complicado que ellas pudieran acceder a espacios de representación, pues bueno, fue a través de sentencias y de diferentes criterios, no solamente a través de tesis, sino también a través de jurisprudencias, que se pudo ir avanzando en la materia. Y posteriormente ya supimos que hubo cambios en la legislación y que ahora sí, no solamente se quedó en criterios, sino que ahora el Poder Legislativo ahora ya abordó el tema y empezó a poner estas reglas en materia de paridad, no solamente por cuanto a criterios del Tribunal Electoral o a nivel del Poder Judicial, sino también ya a nivel ley e hizo propio estos mecanismos para garantizar derechos. Pero ¿qué otros ejemplos hay de estos grandes avances que ha sido pionero el Tribunal Electoral para garantizar derechos y que luego se han visto legislados? Sí, pues estás tocando algo bien especial. Uno de los grandes valores de la materia electoral es esa dialéctica que existe entre el legislador y el aplicador de las normas. El aplicador de las normas, a través de esta potestad de hacer análisis concretos, va coadyuvando en esa creación del orden normativo, en los términos que lo expresas. Como bien señalas, en materia de género se pasó de la interpretación primero de cuotas para las mujeres, después de perspectiva de género, y después se han venido favoreciendo criterios para favorecer de manera absoluta la participación política de las mujeres. Y hoy tenemos un terreno muy delicado que se está viviendo en México, que es toda la jurisprudencia que ha venido estableciendo el Tribunal Electoral de cara a la violencia política de género. El tema ha ido evolucionando o involucionando, pero el fenómeno está siendo muy, muy analizado y muy tutelado en la materia electoral. Esta jurisprudencia 21 del 2018 se llama Violencia Política de Género, elementos que la actualizan en el debate político, nos traza una ruta importante de cómo debemos defender los jueces y juezas todas las afrentas que se tratan de hacer a las mujeres en materia de derechos políticos. Pero atendiendo a tu pregunta, pues el tema no se ha enfocado solo en ese punto. Por supuesto, ese es uno de los más importantes, pero como bien señalas, también ha habido ejercicios muy importantes de cara a diputaciones migrantes, a los derechos de las personas adultas mayores, la tutela para favorecer la propaganda y el cuidado que se tiene que tener de la propaganda cuando aparecen niños en la propaganda, niños y niñas y adolescentes. Entonces, la verdad creo que la tutela integral que está brindando
realizando el tribunal es muy cuidadosa y va tocando todas las fibras que afectan a nuestra sociedad. Eso es muy valioso. Y en el ámbito parlamentario también se han creado esos precedentes. Querido magistrado, ahorita, ¿qué retos adviertes en esta materia o en estas áreas de oportunidad que pudieran ser legislados desde el derecho parlamentario o abordados por el Poder Legislativo y que han sido de avanzada por parte de la autoridad jurisdiccional electoral? Sí, pues creo que tienen que ir impactando poco a poco. Por ejemplo, nosotros en cuanto a Diputación Migrante logramos una sentencia importante hace un par de años de cara a la Ciudad de México. Y ese fue en el ámbito de nuestra circunscripción. Después también fue objeto de confirmación por parte de la Sala Superior. Y a través de eso se va generando esta idea que después va impactando en el ámbito legislativo. Sería importante tal vez que la Diputación Migrante alcanzara un plano nacional. Desafortunadamente el avance pues es gradual y también tenemos que ir respetando la libertad de configuración legislativa. ¿Qué es la libertad de configuración legislativa? Bueno, que cada estado, cada entidad federativa en nuestro país, pues va trazando una ruta esencial en los derechos que tutela. Lo que pasa es que, como tú lo sabes, en el año 2014 vino una reforma también muy integral que buscó que esta legislación tuviera un plano nacional. Hay aspectos de la normatividad que son regulados en el plano nacional y otros más que están asignados a esta libertad de configuración legislativa. ¿Cuál es el ideal? Pues que estos derechos sean recogidos por todas las legisladoras y legisladores en nuestro país en sus diferentes planos. Seguramente tiene que ser diferente la regulación migrante en Puebla, de algún otro estado que no tenga tanta migración. Seguramente la legislación tendrá que ser diferente en comunidades indígenas en Oaxaca, seguramente tendrá que ser diferente en Nuevo León, pero creo que lo que sí podemos aportar desde la jurisdicción es la inserción de estos principios en el ámbito constitucional y su adaptación a cada entidad federativa. Pues sin duda hay muchos retos todavía porque, por lo que entiendo, no solamente se tiene que ver reflejado en el Congreso a nivel federal, sino también en cada entidad federativa, en cada Congreso local, según las necesidades básicamente de la entidad, de la población y atendiendo a puntos en concreto. Pero querido magistrado, se nos está acabando el tiempo y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, algún criterio importante que te gustaría compartir a la audiencia. Bueno, es importantísimo que ustedes se acerquen tanto a las redes sociales. Tenemos, por supuesto, nuestra página de la Sala Regional Ciudad de México. Yo también cuento con Facebook y Twitter, las dejaremos aquí con ustedes. Pero bueno, lo importante es que sepan que el trabajo de la Sala Regional está tratando de ser cada vez más cercano. Nosotros, en la lógica de comunicación, manejamos muchas infografías en una dinámica como lo ha realizado la Sala Superior y tratamos de cada semana tener las sentencias más relevantes a través de infografías que facilitan el entendimiento de la sociedad. Por otro lado, también a veces hacemos videos en donde explicamos las sentencias que nosotros emitimos y afortunadamente pues todas nuestras sesiones se transmiten vía YouTube también, vía YouTube y en redes sociales y se puede ver por la sociedad el debate que realizamos para la emisión de cada asunto. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido magistrado José Luis Ceballos Daza, el que hayas platicado para la audiencia. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanas 660. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este día tiene el fin de generar conciencia sobre la prevención y control de tal enfermedad, la cual consiste en el crecimiento de células malignas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha referido que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Tan solo en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, 1 de cada 6 defunciones están relacionadas, siendo los más comunes el de mama, pulmón, colon, recto y próstata. Por lo tanto, la invitación a buscar un estilo de vida saludable persiste. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.